Les damos la cordial bienvenida a la ceremonia final de la tercera Conferencia Internacional de Ciudades Resilientes desde el Sur Global. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de las autoridades que hoy nos acompañan. La decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción, Mabel Alarcón, el exalcalde de Quito, Ecuador, y actual coordinador e investigador del Grupo de Investigación, Innovación Urbana y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Augusto Barrera, y al director de CEDEUS, Waldo Bustamante. Para empezar, invitamos a dar unas palabras de bienvenida a Mabel Alarcón, decana de la FAU de la Universidad de Concepción. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Yo quiero manifestarles la alegría por estar en esta ocasión, en esta actividad, y obviamente me sumo a los vocativos que nos hacía la presentadora. Y también agradecer a la Facultad de Ingeniería que nos recibe hoy en esta actividad y traerles los saludos de nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, porque entendemos que estas actividades, como la que se está realizando el día de hoy, está en el centro de lo que hacemos como universidad. Esta tercera versión de la conferencia Ciudades Resilientes, que como bien nos decían, organizan CEDEUS y SIGIDEN, nos presenta además otros desafíos que van incluso un poquito más allá. Primero, el esfuerzo que hacen equipos académicos, de investigadores, de estudiantes, de colaboradores, de actores sociales, para observar los problemas de nuestro tiempo y de nuestro espacio, por cierto, y para ponerlo en el centro de la discusión, para hacer que se transformen en materia de estudio, en materia de análisis, y que también hacen un esfuerzo por ponerlo en una escala que va más allá del caso particular, ¿no es cierto? Aquí, como bien nos decían, hay investigadores extranjeros, y eso nos lleva también a mirarlo en diferentes escalas, desde lo global, lo pequeño, hasta lo nacional o lo internacional. Por lo tanto, es un anhelo compartido, y en ese sentido, nuestra responsabilidad hacia los territorios y las comunidades en estos tiempos y en estos contextos no es algo fácil. En segundo lugar, el desafío de quienes han armado esta iniciativa de cimentar una historia, de mantenerla, de proyectarla en el tiempo, porque como nos decía antes la presentadora, ¿no es cierto?, esta conferencia se realizó por primera vez en 2021 en el marco de la pandemia global. Se plantearon 3 ejes temáticos, ¿no es cierto?, trayectoria, riesgos y gobernanza, y han persistido hasta ahora en esta tercera versión. Por lo tanto, hay un interés ahí de profundizar y también de descentralizar estas discusiones. Si bien la primera fue online y eso ya como que nos pone en el mundo global, a partir de la segunda conferencia se salió a las regiones, ¿no es cierto?, a la metropolitana, a Valparaíso y a Biobío, y así ha sido hasta ahora. Por lo tanto, este interés de descentralizar el conocimiento y la investigación-acción, que también podría parecer algo fácil, no siempre lo es. Y en tercer lugar, la jornada de hoy, que nos centra en el concepto de gobernanza urbana. Han ocurrido durante el día un sinfín de actividades. Estaba ahí hablando con los colegas, ¿no es cierto?, con personas también que han participado, y me decían lo interesante que ha sido. Dentro de eso, bueno, clases magistrales, conversatorios, muestras de póster, sesiones temáticas. Esto nos muestra todas las alternativas, o quizás muchas de las que hoy día tenemos para abordar estos temas, pero también nos dice que todavía estamos en el camino, porque hay muchos desafíos y quizás no hay una sola manera de abordarlos. En ese sentido, entonces, esto nos obliga a profundizar, a persistir, a poder evaluar y monitorear las acciones que se están planteando en materia de nuestras ciudades, ¿no es cierto? Y que a veces las ciudades nos parecen más bien un campo de batalla, donde hay muchos intereses de diversos actores. Decimos, bueno, espacios como estos ponen de manifiesto probablemente mucho más los temas y los enfoques de encuentro que aquellos de la división. Por último, agradecemos a nuestra Universidad de Concepción en ese sentido para acoger el anhelo de todas y todos quienes están en este camino y que hacen posible esta conferencia, y esperamos que las próximas, ojalá sean muchas más, sigan contribuyendo para avanzar en mejores ciudades para todas y todos. Muchas gracias.
Gracias, decana. Bueno, la ciudad es un sistema humano complejo en el que confluyen diferentes oportunidades y desafíos que son materia de estudio de las investigaciones tanto de CEDEUS como de SIGIDEN. Por ello es que ambos centros impulsan la conferencia Ciudades Resilientes desde el Sur Global, que surge como un espacio interdisciplinario que busca relevar a la ciudad consolidándose como un lugar de encuentro y reflexión sobre 3 ejes fundamentales: trayectoria urbana, riesgo urbano y gobernanza urbana. Hoy en esta facultad hemos vivido una jornada de ponencias y pósters muy interesantes de investigación en torno a la gobernanza urbana, el cual propone discutir modelos emergentes de gobernanza territorial orientados a la gestión del cambio climático, del riesgo y de los conflictos socioambientales. Para ello, queremos invitar a pasar adelante a Augusto Barrera, exalcalde de Quito, Ecuador, y coordinador e investigador del Grupo de Investigación, Innovación Urbana y Sostenibilidad de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para brindarnos su charla magistral, Gobernanza y Resiliencia Urbana, Desafíos Sistémicos y Transformacionales. Augusto, lo invitamos a pasar adelante. Un aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. No voy a usar el podio, sino, me disculpan, voy a moverme un poquito más libremente. Primero, agradecerles enormemente a CEDEUS, a SIGIDEN y a la universidad. Me he sentido realmente muy en casa. Waldo y a todo el equipo muy gentiles. Ha sido un placer. Miren, ciertamente, digamos, el proceso de transformación que las ciudades de América Latina estamos sufriendo es un proceso inédito, ¿no? Implica un conjunto de desafíos que probablemente hace algunas décadas no teníamos. Estamos caminando a ser la región más urbanizada del mundo. Competimos ya casi con América del Norte y con Europa por sobre los 80% de urbanización. Hoy en América Latina tenemos probablemente unas 600, 700 regiones metropolitanas, algunas formales y otras de facto, que casi duplica el número de regiones metropolitanas que tenemos en Europa, ¿no? Es decir, hay un proceso de urbanización acelerado que está configurando, digamos, unas formas espaciales inéditas. En ese sentido, efectivamente, estamos a medio camino. Tenemos un montón de desafíos de cómo hemos venido haciendo las cosas y cómo tenemos que hacer. Y yo soy un convencido que uno de las pocas certezas que podríamos tener es fortalecer la discusión y el diálogo entre ciencia y política. Y este es un poco quizás el primer mensaje, ¿no es cierto? Es decir, una política desprovista de los contenidos, de la evidencia, de métodos que permitan diagnosticar, termina siendo bastante un acto de farandulización, que es a lo que penosamente tenemos cada vez más acceso. Y por otro lado, digamos, una ciencia que no sea capaz de transformar acciones sociales termina perdiendo su sentido fundamental. Entonces, yo soy un convencido de este diálogo que a veces es difícil entre ciencia y política. Por todo esto, les agradezco muchísimo la invitación. Bueno, yo voy a utilizar estos minutos y les voy a plantear como básicamente 3 ideas. La primera, digamos, una panorámica de las problemáticas de riesgos y desastres que tenemos en América Latina. Eso nos va a dar una idea un poco general, más global, de por qué tenemos que abordar esto. Una segunda parte, voy a tomar un caso que les voy a contar muy rápidamente, que no es un caso dramático, pero es uno de los más frecuentes que tenemos, una crisis de agua que tuvimos en Quito hace unos pocos meses. Y voy a utilizar ese caso para problematizar los conceptos de gobernanza y de resiliencia, que de alguna manera pueden convertirse en una especie de caja desastre, ¿no es cierto?, que disuelve un poco los problemas fundamentales. Esto es lo que voy a tratar de hacer, y si me paso me cortan, por favor, veamos cómo esto funciona. Bueno, me presento, yo soy Augusto Barrera, dirijo un centro de investigación ahora en la Universidad Católica. Hoy estoy en la Universidad Católica y he estado 15 o 20 años en Flaxo y participo en redes de varias de las universidades y estoy encantado de estar aquí. Bueno, este es un poco un cuadro más general, ¿no? Digamos, América Latina, una región altamente urbanizada.
La diferencia de la urbanización latinoamericana con la urbanización global es que cuando uno mira, digamos, a largo plazo la curva demográfica en Europa, tiene 150 o 200 años en que París alcanza a ser París o Berlín alcanza a ser Berlín. En el caso de América Latina, muchas de estas ciudades, digamos, se hacen básicamente en la segunda mitad del siglo XX. Tasas de crecimiento y de urbanización tremendamente aceleradas, ¿no es cierto?, que multiplican por 10 prácticamente su población. Es una urbanización hiperconcentrada, básicamente en 2, máximo 3 generaciones. Eso puede tener elementos distintos, pero ya plantea una de las características de la especificidad urbana de América Latina, ¿no es cierto? Una urbanización rápida, acelerada. En muchos de los casos no deviene necesariamente del desarrollo industrial, sino de la expulsión del campo, y evidentemente con una carencia muy grande de infraestructuras y de capacidades de planificación. Es decir, hay unos signos distintivos de su urbanización. Este es el dato del 24, pero cuando uno mira datos desde el 2000, ¿no? Hemos tenido cerca de 1.500 eventos de desastres naturales, la palabra no creo que sea adecuada, socionaturales es más adecuada, en el caso de América Latina, 1.500, ¿no? En las noticias suelen salir aquellos que ya tienen un montón de víctimas y tal, pero hay muchos, digamos, que pasan en la superficialidad, ¿no es cierto? Es decir, son noticias locales. Y esto nos da cuenta, ¿no? 6 millones de personas afectadas, más de 800 muertes. Cuando vemos el periodo de todo este recorrido, estamos hablando de más de 120 millones de personas afectadas por desastres en este periodo. Es decir, estamos hablando de un componente importantísimo de la población. Aquí algunos datos, 2024 el año más cálido registrado, el nivel de pérdidas económicas enormes, las inundaciones de Brasil y una tendencia, digamos, estructural, ¿no es cierto?, que es muy grave, ¿no? Digamos, que tiene que ver, por ejemplo, con temas del agua. Muchas de las ciudades, digamos, que quedan en zonas montañosas tienen un problema y un desafío. Quito, por ejemplo, México, por ejemplo, Bogotá, por ejemplo, muy fuerte en torno a la provisión de agua. El establecimiento de proyectos extractivos en los perímetros de zonas urbanas tiene unos impactos brutales. La región está viviendo, digamos, un proceso de reprimarización, ya no solamente minas, petróleos, tierras raras, litios, plantaciones, digamos, etcétera, que tienen efectos ecosistémicos muy fuertes. Entonces tenemos ese tipo de escenario. Y aquí lo que he hecho es, digamos, hacer una síntesis de varios de los organismos que reportan para tener una idea un poquito de cuál es, digámoslo así, una especie de tipología que tenemos en torno a esto, ¿no? La mayor cantidad de eventos son hidromorfológicos, ¿no? La mayor cantidad de cosas tienen que ver básicamente con inundaciones y tienen que ver con deslizamientos y derrumbes. Ese es un componente muy fuerte, digamos, en relación al panorama general de desastres que tenemos en América Latina, pero como ven tenemos de todos, ¿no? Es decir, todo el tema de Centroamérica, de tormentas y ciclones fue muy grave, digamos, en estos últimos años, muy grave. A veces es una realidad un poquito distante a la que tenemos en este lado del continente, pero ha tenido efectos tremendos, digamos, en varios países. Los problemas de sequías, que en muchos de los casos no solamente tienen que ver con la dependencia de embalses y acuíferos, sino con la vulnerabilidad de los sistemas de captación y de conducción. Este es un poco el caso de Quito que les voy a presentar ahora, pero es también en algunos casos en México, en Bogotá. Digamos, tenemos un problema serio de sequías urbanas, olas de calor, los incendios, ¿no es cierto?, con el interfaz urbano-forestal que tenemos en muchos de los casos, que no es necesariamente un interfaz urbano-rural, no es un interfaz urbano-forestal. Varias de nuestras ciudades tienen parques metidos, digamos, en el entramado urbano y eso genera niveles de riesgo. Conversamos hace un rato lo que tenemos en Quito, ¿no? En Quito tenemos 2 parques metropolitanos en la mitad de la ciudad, en una zona tremendamente conflictiva desde el punto de vista morfológico. Y si además lo que tenemos es pino o ciprés, fritos, ¿no es cierto? Es decir, hemos llegado varias veces a puntos de alerta, en fin. Las inundaciones costeras y marejadas, horas de frío, sismo y ceniza volcánica. Y lo que quiero plantear aquí, ¿no es cierto?, es estos que podríamos llamar disparadores urbanos típicos, ¿no? Que me comienzo a meter un poquito en el concepto de resiliencia.
Digamos, todos estos elementos, y bueno, ustedes son expertos, no voy a darle una vuelta por eso, pero sabemos que efectivamente no controlamos los eventos sí son naturales, los desastres no son, el riesgo no es, porque el otro gran componente de la ecuación es la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es una construcción social, ¿no es cierto? Es una construcción histórica y social. Entonces, no nos quejemos que hay inundación en un barrio si 20 años antes hemos permitido o fomentado que ese barrio exista. Me explico, ¿no? Si no nos quejemos que hay deslizamiento cuando hemos permitido que hayan esas ocupaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un proceso de construcción y aquí están algunos de los disparadores que tenemos, ¿no? Las inundaciones, digamos, hemos sellado los suelos. Entonces, tú ves el caso de Medellín o el caso de Quito, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es sellar todas las laderas y entonces hemos impermeabilizado los suelos. El efecto que tenemos es que cuando llueve, digamos, eso termina en la mitad de la ciudad. Entonces, esto tiene además unas lógicas increíblemente costosas, ¿no es cierto? En el caso de Quito, probablemente una de las mayores inversiones son sistemas de alcantarillado y sistemas de drenaje de aguas lluvias que tienen el tamaño del túnel del metro, ¿ya? Y que se utilizan 3 o 4 días al año que llueve mucho. Hemos impermeabilizado todo, ¿no? Estoy pensando en Medellín, diga, en el Valle de Aburrá, etcétera. Estoy pensando en algunas zonas de Bogotá, en donde impermeabilizamos todo eso y lo que tenemos que hacer es después. Y entonces sacar de la idea que necesitamos ahora repensar la permeabilidad del suelo es bien complicado, ¿no? Porque parece que la modernidad está en cuánto impermeabilizas, cuánto asfaltas, cuánto ganas, digamos, en términos de civilización. La discusión que hay ahora en muchos lugares es cuánto impermeabilizas, cuánto asfalto quitas, ¿no? Cuando uno mira lo que están haciendo ahora en Barcelona con las supermanzanas, es muy interesante porque el corazón de las supermanzanas están impermeabilizando, ¿no? Están levantando asfalto y poniendo jardines, ¿no es cierto? La ciudad de los 15 minutos que están haciendo ahora en París, hay una lógica distinta. Es decir, aquí lo que tenemos es, no me voy a detener, un conjunto de elementos que de alguna manera ponen en cuestión, ¿no es cierto?, el modelo de ciudad desde el punto de vista territorial y socioeconómico, para poder ligar efectivamente eso a estos factores que disparan, ¿no? Urbanizaciones costeras, una dependencia de embalses y acuíferos complicadísima, islas de calor urbana, claro, si lo que tenemos es básicamente asfalto, es obvio que vamos a tener esto, la falta de cuidado en los interfaces urbano-forestales, es decir, tenemos urbanización altamente concentrada y pasamos la calle y lo que tenemos es un bosque que es combustible. Entonces, ¿cómo no queremos tener ese nivel de riesgo? No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, este conjunto de elementos nos ayuda bastante. Y bueno, tenía un montón de fotos, pero no voy a tener. Esta es una, digamos, son las lluvias en Brasil y podríamos tener de estas muchísimas cosas, ¿no es cierto?, respecto de los impactos y de los efectos que esto tiene. Quisiera a partir de eso problematizar de manera general estos 3 conceptos que no voy a repetir, pero voy a enfatizar algunas cosas. El concepto de resiliencia es un concepto que es relativamente nuevo, digamos, en la discusión de los desastres. Probablemente de la última década, no mucho más, y es un concepto importado, ¿no es cierto? Importado básicamente de 3 disciplinas. La primera disciplina que usa mucho este concepto es la física y son los ingenieros, ¿no es cierto? Y entonces es la propiedad que tienen los metales, los resortes, etcétera, para volver a su situación original. Entonces hacemos una especie de cirugía de traslado del concepto de resiliencia de la física. También se usa mucho en la psicología, sobre todo en el conductismo, ¿no? Los psicólogos plantean la resiliencia como la capacidad que tiene un ser humano, ¿no es cierto?, de poder restituir sus funciones básicas después de un shock, ¿no? Y luego tenemos una visión un poquito más metabólica de la resiliencia, que viene más de la ecología, que tiene que ver con esta idea de equilibrio. Esta es más o menos, digamos, el concepto de resiliencia en general y de resiliencia urbana que estamos utilizando hegemónicamente ahora, ¿ya? Que yo creo que si bien, digamos, tiene una potencialidad interesante, en el sentido de que permite identificar las capacidades sociales, públicas, sociales, digo en términos más generales, para enfrentar, adaptarse, resistir y finalmente recuperarse, no deja de tener, digamos, algunos problemas, ¿no?
decir, el primer problema es que tiene una visión muy eventista, ¿no es cierto? Naturaliza el shock y naturaliza las condiciones previas al evento. Sobre esto voy a volver un poco al final de lo que vamos a discutir, digamos, ¿no? Porque si uno dice, la vulnerabilidad es una construcción social y la idea de resiliencia es que yo vuelva a la situación de antes del evento, la pregunta es, ¿no estoy reproduciendo esas condiciones? No sé si me siguen, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido habría que ver si es conveniente trasladar mecánicamente la dimensión del concepto físico o del concepto psicológico, ¿no? Y, digamos, y más bien pensar en la resiliencia más entendida en una clave, digamos, de cambio social. No sé si me explico. Es decir, hay una visión de la resiliencia que está muy pensado en el evento, por lo tanto, en el post-desastre, y bien en la recuperación de las funciones. Cuando, en cambio, las aproximaciones desde la perspectiva de vulnerabilidad te plantean que son procesos históricos y que la manera que tienes de modificar eso es modificar las estructuras, ¿no es cierto? Modificar algunos elementos de orden estructural. Lo mismo pasa con el concepto de gobernanza. Para problematizar el título, ¿no? Decían, hablemos de gobernanza y de resiliencia. Bueno, son dos términos complicados, digamos, ¿no? Porque la gobernanza, digamos, es entendida desde muchas perspectivas. Una que yo creo que es bastante plausible, que es el hecho de que es una forma de gobernar que invita a la participación de múltiples actores y de múltiples niveles, pero hay también una forma de entender la gobernanza que es gobernar sin gobierno. Yo no sé si han leído esto alguna vez de Rhodes y otros autores, ¿no es cierto? Dice, la gobernanza es gobernar sin gobierno. Entonces, ahí yo me preocupo mucho, porque entonces termina siendo que la resiliencia es responsabilidad de las comunidades y se diluye, digamos, la responsabilidad pública, ¿ya? Entonces, un modelo de gobernanza que desconstituye la responsabilidad pública a mí me parece bastante problemático, ¿ya? Entonces, presento este cuadro de conceptos muy rápidamente, planteando un poco los claroscuros que podríamos tener en estos casos. Y me inclino un poquito más, este es un modelo de Blay un poco modificado, ¿no es cierto?, a entender cómo este juego un poquito más complejo, ¿no es cierto?, que tenemos en el proceso de producción y en el proceso de riesgo, ¿no? Y entonces, muchas veces nosotros estamos centrados aquí, en lo que podríamos llamar las condiciones inseguras inmediatas, o sea, la localización peligrosa, o sea, el asentamiento, o la ausencia, digamos, de criterios y normas para la construcción de infraestructura, o, por ejemplo, evidentemente las asimetrías en las subsistencias que tienen las personas, digamos, si la persona, yo creo que esto vimos mucho en el caso del COVID, ¿no es cierto?, para poder leer el COVID desde esta perspectiva. Cuando te plantean el confinamiento, si tú tienes un salario fijo en una empresa o en la universidad o en el sector público y tienes una casa con varias habitaciones y conexión a internet, el confinamiento se vive de una manera. Si vives en un cuarto en donde viven ahí tú y tus hijos y vives del comercio informal y resulta que no puedes salir a la calle y tienes un teléfono para que los hijos reciban clases por WhatsApp con un solo teléfono para 3, la convivencia es diferente, ¿ya? Entonces, esta idea de que el COVID fue un gran océano, sí, pero los barcos de los que disponemos son distintos. Algunos tienen transatlánticos y otros tienen unas canoitas, ¿no? No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, esos elementos son elementos que están aquí, ¿no es cierto? Y luego tenemos ya los temas de enfermedades endémicas, pero claro, todo esto, digamos, tiene este factor previo que lo podríamos llamar presiones dinámicas y aún, digamos, un elemento anterior todavía que tiene que ver con elementos de orden estructural. No sé si me explico, ¿no? Entonces, mi idea es que si bien esta es la ecuación en la que todos los que trabajan o trabajamos en desastres estamos centrados, a mí me parece indispensable, digamos, poder hacer esta construcción. Porque de lo que no se trata es de volver a un círculo vicioso en donde reproduzcas las condiciones precisamente de inseguridad y en donde mantengas las presiones dinámicas. Se supone que el ciclo debería ser capaz de modificar efectivamente esos elementos estructurales. Si no, lo que estamos es mordiéndonos la cola permanentemente, ¿no es cierto? Esta es un poco la idea que quisiera plantear. Y esto, digamos, a uno le podrían acusar un poquito de estructuralista,
pero no dejo de tener la convicción de que si no hay modificaciones en las estructuras de poder, en la lógica de los valores, es poco lo que podemos tener, ¿no es cierto?, en los sistemas. Uno de los problemas más graves, digamos, de los temas que podemos tratar en el tema, en los desastres, digamos, y esta relación de los políticos. Me cambio un poquito de sombrero, ¿no es cierto? Aunque uno crea los políticos son personas que actúan con el rational choice, digamos, tienen una lógica de elección racional. Uno cree que no, que son impresentables. No, tienen una lógica de elección racional. ¿Y en qué se mide, digamos, la eficacia de un político? En elecciones, claro, en votos, ¿no es cierto? Y entonces, si yo le planteo a una comunidad que voy a modificar el sistema para que tengamos una separación de aguas lluvias con aguas servidas, o si le planteo, digamos, que no voy a permitir que se desarrolle tal zona, no le va a votar nadie. No sé si me explico, ¿no es cierto? Ese mismo político gana un montón de votos cuando reparte alimentos y les da condolencias a alguien que ha vivido una tragedia. Ya. Es terrible, así funciona. Digamos, la construcción de incentivos es una construcción muy compleja en términos de intertemporalidad y en términos de rational choice. Entonces, si no hay modificaciones, digamos, en los sentidos comunes y en los valores sociales, es muy complicado, claro, porque te resulta mucho más rentable la intervención corta, la victoria específica, la acción de la red, ¿no es cierto?, antes que la intervención en factores estructurales, ¿ya? Más todavía cuando muchas de esas intervenciones tienen que ver sobre todo con la regulación. Y ahí sí nos metemos en camisa de 11 varas porque topamos la libertad, ¿no es cierto? Y entonces, como estamos ahora viviendo un gran debate entre la regulación y la libertad, tienes más todavía que perder, ¿no? Entonces, dejo planteados estas cosas, podría plantear otras, digamos, como el costo de la infraestructura, etcétera, para poder establecer este análisis. Y entonces vivimos en esto, ¿no?, de ida y vuelta, y la idea es que en esta ecuación, ¿no es cierto?, la capacidad de resiliencia es el menos de la multiplicación de la amenaza y vulnerabilidad. Creo que estoy un poco pasado, así que perdonen, voy a ir más rápido. Pero tal vez me detengo sobre esto un poquito más, ¿no?, que es un cuadro que a mí me gusta usar mucho, porque efectivamente estamos en contextos de incertidumbre, ¿no? Toda esta cosa que ahora se plantea del VUCA, ¿no?, de volátiles, inciertos, etcétera. Todo este elemento en el que vivimos ahora, ¿no?, esta sociedad que plantea la sociedad del riesgo permanente. ¿Cuánto de ese riesgo conocemos? ¿No? Esa es una pregunta tremendamente compleja, ¿no? ¿Cuánto podemos controlar? Cuando uno va, digamos, a los manuales de resiliencia, lo primero que te dicen es conocer y el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el margen que tienes de eso? Y entonces, ¿cuál es la capacidad que tienes para poder adaptar? Y esto me lleva, como vamos a ver luego, digamos, a cuestionar esto, no pongo la cita, pero esto es, digamos, cualquiera de las múltiples declaraciones de lo que debe ser una ciudad resiliente, ¿no?, que hay un montón y todo el mundo firma, y entonces el deber ser de la resiliencia es que los desastres son minimizados porque la población reside en viviendas y barrios que cuentan con servicio, no es así en América Latina, para 190 millones de personas. El gobierno es incluyente, competente y responsable y promueve, no es así, lamentablemente. O sea, digamos, este que es el listado del mundo con hitos, ¿no?, no sé si se dice aquí, del mundo ideal, no es el listado de un territorio resiliente, ¿no es cierto? Entonces, pensar que la resiliencia es la vuelta, digamos, a esta condición, estamos un poco en el aire, porque lo que tenemos es esto, ¿no? En un porcentaje importantísimo de las ciudades de América Latina. Digamos, un cuadro complejo de crecimiento acelerado, de dispersión edificatoria, de asentamientos informales, de agregación socioespacial, de déficit de espacio público, de presiones sobre áreas naturales, de poblaciones en riesgo. Esto es básicamente lo que tenemos. Entonces, quiero plantearles, digamos, un cuadro que lo que problematiza es algunos conceptos de uso común. Esta es un poco la idea de esta primera parte. Espero lo he logrado. Para poder acercarme un poquito más a la segunda parte, les voy a contar una experiencia que ocurrió en julio de este año en Quito, y les cuento muy rápidamente, que es sobre la que estamos ahora haciendo un estudio, entonces ahí les presentaré algo muy rápido. Tal vez paso acá, ¿no?
creo que muchos conocen Quito de lo que vi afuera. Esta es la ciudad, el área urbana de la ciudad. Quito tiene 50 y pico, casi 60 kilómetros de largo. En la parte más estrecha, 3, 4 kilómetros. Hoy se está regando, digamos, hacia los valles, ¿no? Aquí tenemos una cordillera y aquí tenemos otra cordillera. Está en la mitad de dos cordilleras, ¿no? Los Andes ecuatoriales son más anchos, ¿no es cierto? Entonces tienen unas ollas en la mitad. Y aquí tenemos la ciudad. Básicamente lo que hace la ciudad es tomar el agua de toda la cordillera oriental, por lo tanto de la cuenca amazónica, ¿ya? Utiliza el agua y vertimos el agua a la cuenca pacífica. O sea, de ese tamaño es la intervención. Tomamos agua, digamos, de los glaciares y la estribación oriental y lo que hacemos es utilizar y la botamos al Pacífico a través de los ríos que van al Pacífico. Y entonces el sistema de agua, cuando uno ve históricamente, cogíamos de aquí, cogíamos de acacito, antes habían acuíferos, pues resulta que teníamos plomo y arsénico, y entonces al final se ha ido consolidando como este sistema, ¿no es cierto? 3 grandes captaciones de las cordilleras, básicamente de páramos y glaciares, el sistema de Papayacta, el sistema de Mica Sur y el sistema de Puengasí. En todos los casos con líneas de conducción de 40, 30, 70 kilómetros, ¿ya? Este es un gráfico muy parecido en muchas ciudades de América Latina. O sea, no es solamente el caso ecuatoriano. Entonces, lo que tuvimos es esto, pues, ¿no es cierto? Con la novedad que llovió mucho, ¿ya? Este es el promedio en azul del histórico de lluvia en una de estas zonas, y esto es lo que pasó en el 2025, y el efecto de eso fue esto, se rompió esta línea de conducción. O sea, cuando uno piensa, digamos, esta línea de conducción tiene 47 kilómetros y se rompió en el kilómetro 4, o sea, en la mitad de la nada, ¿no? Y entonces resulta que se rompió, ¿no? Y entonces tú te das cuenta el efecto que esto produjo, ¿no? No solamente fue una ruptura parcial, sino que hubo un deslizamiento de 180,000 metros cúbicos, 18,000 volquetas en una zona que no tiene vías. Entonces es un poco difícil retirar eso. No es que es una cosa que podías soldar, ¿no es cierto? Tenías que remover un tramo de casi 400 metros de tubo. Ya. Entonces uno dice, esto es increíble, esto es lo que pasó. Y esta es, digamos, tenemos un modelo, tenemos el sistema SCADA y esto pasó, pues un día, plum, se acabó. Y el efecto de eso fue que más o menos 400, 500,000 personas dejaron de tener agua. ¿Ya? El tiempo que tardó, digamos, el proceso de reparación fue aproximadamente 2 semanas. Entonces, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, del tremendo impacto de una cosa que aparentemente es, y esto es un poquito lo que queremos problematizar en este estudio, ¿no es cierto? Pero claro, esto nos hace pensar una cosa más grave todavía para quienes conocen un poco la ciudad, y esto es así como a mí me quita el sueño. Esta es la ciudad consolidada, ¿no? Aquí está la ciudad. Esta es una vista de la ciudad desde el oriente hacia... Seguramente ustedes han visto al Cotopaxi, que es un volcán fantástico, digamos, que es el que se ve desde Quito. Y esta es la modelización de una probable erupción del Cotopaxi. ¿Ya? Cuando haces la modelización, resulta que este es el sistema que se rompió, el de la Mica. Este es el otro sistema y este es el otro sistema. Cuando haces una proyección de lo que va a pasar con los lahares si hay una erupción, resulta que te comes los 3 sistemas. Entonces uno, ¿no? O sea, es una cosa brutal, ¿no? Sí, se dan cuenta. Y como les cuento, esto puede ser, recuerdo mucho las conversaciones con Ebrard, digamos, cuando era alcalde de México, digamos, él tenía pesadillas sobre la misma situación, ¿no es cierto? De cómo das agua potable a 22 millones de personas y si hay un lío con el acuífero no sé qué,
En fin, digamos, tienes este tipo de problemáticas, ¿no? Voy muy rápido porque efectivamente lo que estamos haciendo, y esto les aterrizo un poquito, es aplicar, digamos, una matriz de análisis de gobernanza de resiliencia para este caso. Y me pareció interesante para poder recrear algunas categorías, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el marco? ¿Cuál es el nivel de preparación, de respuesta, de recuperación y de aprendizaje con un enfoque de gobernanza, de equidad territorial? No voy a presentar la evaluación porque no quiero afectar a nadie, pero bueno, tú puedes construir esto. Me interesa sobre todo presentarles esta matriz, ¿no? Que es la matriz, digamos, de análisis de la capacidad de resiliencia, ¿ya? Es una matriz simplificada, ¿no? ¿Identificas el riesgo de amenaza? Sí, pero no. ¿Ya? Es decir, hay un problema de capacidad y desarrollo. Esto te plantea desde un desafío tecnológico muy complejo, como sensores de modificación de la resistencia de los acueductos. ¿Ya? Digamos, hay un sistema de válvulas que te permite medir caudales, pero no hay un sistema, digamos, que te permite medir anticipadamente qué es lo que pasa. Hablando con los hipertécnicos, y bueno, estamos en Facultad de Ingeniería, de cualquier manera te dicen que eso es muy difícil, que puedas establecer, digamos, una previsión de que con una presión de esa magnitud, entonces aquí habría que ver, ¿no es cierto? Brechas, mejorar la cartografía, la modelación, tal vez tener un sistema de sectores, de riesgos, en fin. Robustez de la infraestructura, ¿no? Una cosa que está planteada desde el punto de vista conceptual es la redundancia del sistema. O sea, tú deberías tener sistemas de agua potable en donde si tienes una línea de conducción, podrías conectar la red de la ciudad para que no tengas una afectación total de una zona. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, podrías tener en la red de distribución domiciliaria niveles de que puedan permear, ¿no es cierto? Bueno, eso es complicado. Supondría un rediseño en términos de bombas, etcétera. Preparación institucional, claro, se declara emergencia, se hacen los protocolos, etcétera. Pero aquí me voy a detener un poquito en estos elementos, ¿no es cierto? Es decir, la cobertura y el alcance territorial. O sea, estamos hablando de 400,000 personas, ¿no es cierto? Estamos hablando de un efecto enorme que implica una capacidad de respuesta que hay que repensar. Entonces, el primer día sacaron 17 tanqueros. Los 17 tanqueros representaban el 3 o 4% de consumo de agua. Y entonces resulta que la ciudad no tiene tantos tanqueros, porque tiene en general agua. ¿Sí me explico? Es una cosa absurda. Es decir, ¿por qué no pusieron? Porque no habían tanqueros. Entonces hubo que conseguir tanqueros desde el sur de Colombia. O sea, todo el que tenga tanquero, no sea malito, venga, porque necesitamos todos los tanqueros. La ciudad ya no necesita tanqueros de agua. ¿Ya? Comunicación del riesgo, ¿no? Y esto está ligado al tema de gobernanza multinivel, porque si bien la propia ley establece la obligación de establecer un mecanismo de gobernanza multinivel, esto provocó un escenario de enfrentamiento entre el gobierno nacional y el gobierno local. Es decir, lo que ya vivimos en el COVID en muchos países, ¿no? Nosotros con varias universidades en la región hicimos un análisis de cómo enfrentaron el COVID. Y digo, para no hablar de aquí, piensen en lo que pasó en Brasil, ¿no? Bolsonaro era presidente y en algunos, o sea, tuvieron que resolver judicialmente si poner o no vacunas. Hay ciudades en las que se repartió ivermectina, así a diestra y siniestra, y hay gente que pensaba que no había que negar. Y entonces la idea es que este evento se convierte, digamos, en un escenario de enfrentamiento político. Entonces esto fue realmente una cosa terrible, porque lo que hizo el gobierno nacional es poner 3 plantas de potabilización sin coordinación con el gobierno local. ¿Ya? De hecho, lo que hizo el gobierno nacional es levantarle o iniciarle un proceso para que el gobierno municipal deje de tener esa competencia en la mitad de la crisis. O, por ejemplo, en las filas, ustedes se imaginan al 6º día que no tienes agua, haces una fila con un tanquero y comienzas a pelearte con quién llegó primero o el que lleve el balde más grande. Entonces comenzamos a tener problemas de peleas, de masacre, digamos, en las filas. Y entonces la lectura es
que en lugar de movilizar la fuerza pública para ordenar la distribución, resultaba políticamente mejor mostrar el dibujo del caos en el enfrentamiento entre el alcalde y el presidente. ¿Ya? Todo eso no dice la ley dice todo lo contrario, pero eso es lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces ahí te planteas unos problemas del alcance de la famosa gobernanza multinivel. Y yo creo que esto que estoy hablando, seguramente hemos de tener varios casos en muchos lados, ¿no es cierto? Qué mal que le va a uno, qué bueno para mí. El problema es que la intervención en el riesgo no funciona así, porque tiene cientos de miles de gente que quedan en la mitad atrapados de ese conflicto. No me detengo mucho. Y entonces uno ve que en general tenemos como esta problemática, ¿no es cierto? Un problema tiene que ver con competencias difusas. ¿Ya? Es decir, en la estructura organizativa que tenemos en América Latina, sí hay núcleos competenciales claros, pero en general, digamos, el riesgo y la resiliencia es multicompetencial. Eso ocurre en casi todos los países, en casi todos los lugares. Porque alguien te hace la provisión de agua, pero normalmente la fuerza pública es nacional. No sé si me explico, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes normativas ambiguas, tenemos este efecto, ¿no es cierto? Responsables poco claros o esta matriz aplicamos a un caso, digo, para salir un poco de aquí, esta matriz apliqué con mis estudiantes al caso de la Dana de Valencia, no sé si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Y no es que les iba mejor, ya. No es que, no sé si ustedes han seguido el caso, bueno, la gente trabaja en riesgo, es un caso brutal, ¿no es cierto? Es decir, del conflicto de la famosa gobernanza multinivel. Entonces, el ayuntamiento le culpa al señor de la comunidad, el de la comunidad le culpa a Pedro Sánchez, el Pedro Sánchez al rey, bueno, ya terminamos en el Espíritu Santo, pero así funciona, digamos, está funcionando así, ¿no es cierto? Entonces, competencias no claras. Segundo, el problema de los silos sectoriales, o sea, de la compartimentación institucional y sectorial que tienen las instituciones, ¿ya? No es mi problema. Si el de suelo dice, no es mi problema, ¿no es cierto? El de educación no es mi problema. El rato que no hay agua, frito, ¿no es cierto? Porque entonces eso te afecta a la escuela. Ay, perdón, ya voy rapidito. Perdonen. Voy rapidito. Estoy aquí. Y el otro tema es el de la discontinuidad política, ¿no? Es decir, el bajo nivel de institucionalización, que ese sí es un factor clave, en fin. Los otros líos tienen que ver con los temas fiscales, ¿no? Porque el tratamiento, digamos, de estos problemas es enormemente costoso. O sea, tú sí puedes hacer muchas actividades desde la perspectiva de la comunidad, pero el tratamiento de muchas de estas dimensiones estructurales es altamente costoso. Cuando tú haces, digamos, la estructura de costos del agua potable, normalmente incorporas algo de captación, digamos, la distribución y tal, pero el rato en que le vas a cargar al costo del agua estas cosas, evidentemente necesitas un modelo de subsidio cruzado, es decir, te cambia la ecuación. Muchas de nuestras empresas de agua potable funcionan así, hay problemas de inversión, de financiamiento, etc. Esto, bueno, no me detengo en estas cosas, me hace plantear, digamos, como 4 aspectos. Con esto voy a cerrar, tenemos tiempo, vemos. Digamos, una primera preocupación es que el tema de la resiliencia termine siendo un cajón desastre, ¿ya? Y que hagamos un estiramiento analítico como para que quepa todo, ¿no? Que es un poco estos conceptos como a su momento es la sostenibilidad, ¿no? O sea, que alcanza para todo y que no es capaz, digamos, de concretarse. Entonces, esta traslación a crítica, ¿no es cierto?, de la perspectiva de resiliencia, a mí me parece que es problemática. Por eso yo insisto mucho en una noción transformativa y sistémica, ¿no? El segundo tema que a mí me preocupa y qué bueno que tenemos Patricia, ¿no?, de las comunidades, es que a veces esta lógica de que la resiliencia puede terminar fortaleciendo el discurso de la gubernamentalidad neoliberal. Está muy bien que en las comunidades sean resilientes, pero no le pidas a un barrio que resuelva estos problemas, no seas maldito. O sea, sí se puede organizar, pero se supone que hay Estado, instituciones públicas y responsabilidades claras. Entonces, no vas a resolver un problema de orden estructural haciendo un taller de resiliencia en un barrio. O sea, no, ¿ya? O sea, eso se vende bien, pero eso no funciona. Digamos, implican decisiones de carácter estructural. La tercera cosa es la naturalización de las desigualdades.
digamos, la resiliencia es para quién, ¿no es cierto? Y si tenemos un contexto de desigualdad, a veces es un concepto que termina naturalizando las desigualdades, y luego está mucho en esta perspectiva de la despolitización de las agendas. Esta convergencia, digamos, de términos comunes, yo creo que hace perder la perspectiva de las visiones, intereses y visiones ideológicas en torno a lo que estamos tratando. Entonces, básicamente en torno a eso, y ahora sí ya termino, este cuadrito para quien les sirva les deje, digamos, es pensar un poco en un reencuadre de resiliencia transformativa y sistémica, formular explícitamente los problemas de justicia climática, digamos, y plantear en ese marco la problemática, pensar muy bien, digamos, la construcción de las brechas que tienes, vincular estos factores estructurales a los temas duros de ordenamiento de suelo, de financiamiento, de estructura institucional y evidentemente poder hacer un equilibrio de estos temas. Cierro diciendo que un factor clave es el fortalecimiento de las capacidades públicas. Y este es un cuadro que lo que liga es una perspectiva de capacidad pública con capacidad pública para la resiliencia, en torno a una capacidad reflexiva, conocimientos y datos, integrada, digamos, robusta en términos de redundante, de transparente, de inclusiva y de financiamiento. Y eso tiene que ver sobre todo con un tipo de Estado para el siglo XXI, que es un Estado inteligente, proactivo, con capacidad de hacer una discusión entre ciencia y política. Bueno, les agradezco mucho y me quedo hasta ahí. Gracias. Gracias, Augusto. Bueno, no te preocupes. Te invito a tomar asiento aquí adelante, por favor, porque ahora vamos a ir a la siguiente parte de esta actividad. Un conversatorio para seguir hablando y analizando la gobernanza urbana desde el sur global. Para ello, invito a pasar adelante también, junto con Augusto, a Sergio Berisfil, académico de la Universidad del Biobío y presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, a Patricia Fuentealba, lideresa y dirigente socioambiental de la Comuna de Florida, y a nuestra moderadora, Senia Fuster Farfán, investigadora de CEDEUS y académica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía y directora del Laboratorio Urbano de la Universidad de Concepción. Así que les voy a entrar su aquí. Pequeño. Sí. Ok, súper, sí. Ya, pues muchas gracias Augusto por tu provocadora además presentación. Yo me anoté hartas cosas, así que podría comentar, pero no es mi rol. ¿Cómo quieren comenzar? ¿Quieren comenzar comentando la presentación o también les puedo hacer una pregunta que me surgió de inmediato y que también nos puede animar a conversar? Que Augusto nos decía, bueno, hay que tomar decisiones difíciles. ¿Cuáles son esas decisiones difíciles que deberíamos tomar acá en Chile y que podrían afectar esta estructura? También pueden comentar la presentación. ¿Aló? Ahí sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en relación a tu pregunta, yo creo que primero tenemos que escucharnos. Escucharnos porque de repente hablamos mucho del trabajo en equipo, donde ahí podemos presentar nuestras necesidades, dificultades, sugerencias, pero llegado el momento donde decimos de los que hubo, no se llega a concretar nada, ¿ya? Muchos de los temas que tocó el profesor acá coinciden. Yo vengo del sector rural de Florida, ¿ya? Y allá tenemos también muchos problemas con el agua, con las autoridades, y reitero que y la resiliencia está dentro de uno de los proyectos, de los objetivos del proyecto que tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente, CONAF,
FAO y las Naciones Unidas, ¿ya? Entonces se ha trabajado, pero ha sido lento. Nosotros llevamos 10 años en esto, y cada vez estuve en las otras ponencias. Hay dificultades con las autoridades, tenemos dificultades, por ejemplo, de que se piden, aquí yo tengo una lista de cosas que nos faltan, que se han pedido durante mucho tiempo, donde nosotros tenemos que vivir también del campo, restaurar, pero también prevenir, pero la gente tiene que vivir del campo. Entonces, dejo hasta ahí para que sigamos con otra pregunta. Una conversación. Aquí es posible. Ahí sí, me escucho, sí. Sí, yo felicito la presentación que nos hizo Augusto, que es muy completa, pero también me parece que a lo mejor en esta discusión de la gobernanza, que es una cosa que a mí particularmente me preocupa especialmente, ¿ah? Porque en la práctica resiliencia, transformación, incluso modernización, nada de eso pasa si no hay gobernanza. O sea, parte de ahí. Que lo que estamos observando es, en el fondo, que las ciudades están fragmentando su gobernanza y perdiendo también gobernanza tan solo por el hecho de que hay el mayor crecimiento de nuestras ciudades hoy día es informal. No hay formalidad, es decir, nadie dice cuando una persona se instala, por ejemplo, en gran parte del borde costero de Chile, que es uno de los procesos ahora explosivos de urbanización informal, sin poner en esto todo lo que las más de las 130.000 familias que están en campamento, ¿eh? Que no obedecen a ninguna gobernanza y nunca lo van a hacer, sino que la propia, ¿ya? Y nosotros estamos tratando de construir una estructura de arriba hacia abajo, ¿eh? Donde nunca vamos a tocar probablemente esos grupos de familias que de acuerdo están sobreviviendo en la ciudad y legítimamente lo hacen a su manera, ¿eh? Donde la gobernanza efectivamente finalmente se les transforma en un obstáculo, ¿eh? Porque les impide efectivamente a veces acceder a una vivienda por muy precaria que sea, incluso en una zona de riesgo, que es la mayoría de los casos, ¿eh? Lo que pasó el año pasado en Valparaíso con más de 130 personas fallecidas, en gran medida es por una urbanización sin gobernanza, ¿no? Entonces creo que es importante ver cómo bajar desinstitucionalizar la gobernanza, porque lo que está pasando en las ciudades es que está aumentando la vulnerabilidad, es precisamente aquellas partes donde los modelos de gobernanza que hoy día tenemos no llegan y probablemente no van a llegar. Entonces hay que hacer ahí un salto importante que nos permita encontrar esas formas para ordenar y gobernar los territorios con las comunidades, por cierto, para que entiendan el factor resiliencia, puedan ser menos vulnerables, y creo que ahí hay un tema que tenemos nosotros pendiente y en el cual es una invitación a la investigación. Es interesante cuando uno lo ve como académico porque dice es un problema no resuelto, por tanto es una muy buena pregunta de investigación. Por eso la invitación es a tratar de encontrarla. No, mira, yo creo que, digamos, el patrón de urbanización, voy a tratar de hablar un poquito más en genérico de las ciudades de América Latina. El modelo de urbanización que tenemos en estos años, creo que comentaba hace un momento, ¿no? Es un modelo absolutamente insostenible desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista del desastre. Lo que estamos viviendo es un crecimiento brutal de las manchas urbanas, o sea, brutal, ¿no? Digamos, 2 o 3 veces más grande que el crecimiento demográfico. O sea, si estamos creciendo al 1 o 2%, en términos de mancha y de extensión urbana estamos creciendo al 6, al 8%. Ustedes se imaginan una ciudad que crece al 6 o 7% la mancha urbana, en 10 años casi duplica la mancha urbana. ¿Ya? De eso estamos hablando. Eso implica, digamos, unos efectos ecosistémicos brutales y unos costos enormes desde el punto de vista de la expansión de los servicios.
Y al mismo tiempo lo que tenemos es un vaciamiento de las zonas centrales. Digamos, no solo los centros históricos, sino lo que podríamos llamar los hipercentros. Ese a mí me parece que es, en el caso de América Latina, probablemente el problema más complejo de enfrentar en este momento. Porque, y eso implica, digamos, un esfuerzo inmenso desde el punto de vista del rediseño de los mecanismos de gobernanza de las ciudades, muy fuerte, porque en algunos casos tenemos regiones metropolitanas, en otros no, cada municipio funciona como sea, al final la ciudad es una ciudad funcional, no es lo que la circunscripción te dice, ¿no? La gente vive en un lado, va a trabajar en otro, regresa, tenemos este modelo, digamos, de expansión donde en la mitad tenemos hinterlands medio rurales, o estos mosaicos de transición que son ingobernables. A mí me parece que ese es probablemente el mayor desafío en este momento en términos generales. Y creo que de ese derivan muchos de los elementos de la vulnerabilidad actual. Digamos, cuando uno mira los barrios que pierden agua, los que se inundan en el conurbano de Buenos Aires o los que viven deslizamientos, son esas zonas, ¿no es cierto? Y si no somos capaces de establecer alguna manera, digamos, de gestionar adecuadamente eso, el escenario no va a ser mejor. El escenario, por el contrario, me parece que puede ser grave. Entonces, yo creo que ese es, digamos, para la academia y para la gestión pública, probablemente coincido mucho con lo que dice Sergio, ese es un desafío central, ¿no es cierto? Pensar en modelos de gobernanza eficaz, creo que ese es un tema vital. Yo tengo la impresión que los instrumentos que tenemos ahora, es un poco duro decir eso, son casi intrascendentes. O sea, los planes de uso y gestión del suelo, los instrumentos de recaudación tributaria. Digamos, nosotros en toda América Latina tenemos el impuesto predial, ¿no es cierto? No sé cómo se llama aquí, pero es el impuesto predial. El impuesto predial fue pensado para el siglo XIX, en donde la riqueza estaba asociada a la cantidad de predio que alguien tenía en una ciudad. Hoy las lógicas de acumulación que tenemos en el capitalismo contemporáneo no tienen que ver con el tamaño del suelo. Es decir, son lógicas extractivas o directamente tecnológicas. Entonces, cuando tú miras históricamente los niveles de recaudación urbana en términos de impositivos, son bajísimos, prácticamente están congelados en términos globales. Y sin embargo, necesitas otra escala de inversión. ¿Qué haces? Sigues manteniendo el predial, es como mantener, digamos, un modelo de financiamiento del siglo XIX para necesidades del siglo XXI. Alguien que diga esto en una campaña electoral va a sacar 0 votos, o sea, 0 votos, porque le van a decir a este tipo lo que quiere es regularme la propiedad, lo que yo quiero hacer en donde quiera fuera de la ciudad, y encima de eso está pensando en que tengamos impuestos. Frito, pues. No sé si me explico, ¿no es cierto? Entonces tienes todos los incentivos para que no ocurra. Hay un asentamiento informal y popular. ¿Tú qué deberías hacer? Además en zona de riesgo. Sabes que se va a inundar. Tienes que relocalizar. Claro, porque si no le relocalizas van a terminar destruyendo su propia, digamos, esto he hablado mucho con gente en San Fernando y otros barrios, con Tigre en Buenos Aires. Tú sabes que eso va a pasar. ¿Qué haces frente a eso? ¿Quién financia la relocalización? ¿Cuáles son los instrumentos que tienes para poder gestionar preventivamente ese desastre? Entonces son desafíos realmente muy complejos, ¿no? No son fáciles, pero me parece que en torno a eso hay mucho de la problemática. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, de acuerdo. Y como yo represento la parte rural, aquí se está tomando más lo urbano, pero los urbanos nos han complicado a los rurales, porque después del terremoto, después de la pandemia, nosotros tuvimos mucha gente, muchos migrantes que llegaron a los campos porque se suponía que era más barata la vida, ¿ya? Pero eso nos trajo consigo también un desorden territorial. Nos trajeron lo que trae la más gente, delincuencia, robo, el uso del agua. Las napas empezaron a cerrar porque la gente también empezó a subdividir sus parcelas. Entonces, eso no tiene ningún orden. Y ahí, en una parcela de 5.000 metros cuadrados, vivían a veces 2 o 3 familias, cada una de 4. Entonces, también nosotros tenemos ese problema de que con las municipalidades también estamos siendo afectados y también tenemos arquitectura interfaz, donde tenemos las forestales,
donde no se hace caso de que no se construye ahí, si ya se quemó esa casa, pero viene el municipio y construye ahí mismo una nueva Mediagua. Eso significa una cantidad de plata. Entonces, estamos frente a algo que no es una solución, es algo puntual. Hay, para agregar, digamos, quizás más complicación al desafío de la gobernanza en el contexto de la resiliencia. Algo que Augusto lo dijo, o yo creí entenderlo, también a veces pasa que uno escucha lo que quiere, ¿eh? Pero que en el marco político que tenemos hoy día, y yo creo que esto es un tema no solamente local, ¿eh? Creo que es un tema mundial, donde se cuestiona el cambio climático y se cuestiona una serie de cosas cuya afirmación permite efectivamente eludir obligaciones frente a las transformaciones que se están produciendo, pero eso pasa en el fondo en nuestro entorno todos los días, digamos, ¿eh? En términos de que los alcaldes, y tú lo representabas, digamos, con algunos ejemplos, no van a invertir todo su capital político para que algo no suceda. Es absurdo, no lo van a hacer. Un presidente de la República, a lo mejor con mucha ética, podría hacerlo, pero no manda el Estado, digamos, ¿eh? Tenemos el sistema descentralizado. Entonces, y en el peor de los casos, que encontráramos autoridades valientes que quisieran hacerlo, van a invertir todo su capital político en la peor parte que es la implementación, muchas veces relocalización de familias, dejar de construir a lo mejor juegos para niños, plazas, parques, por construir cierta infraestructura que efectivamente va a evitar ciertos fenómenos, y se va a llevar la peor parte, porque probablemente la inauguración, como son obras, muchas de ellas complejas, de largo tiempo, van a ser inaugurados por el contendor que lo va a aprovechar, digamos, el momento duro que va a sufrir en la fase inicial de emprendimiento de las obras para criticarlo y destruir su capital político. Entonces, uno tiene que entender que dentro de la naturaleza de quienes viven, por quienes están dedicados, digamos, y subsisten por el rédito político, es muy difícil poder proyectarles el futuro, ¿eh? Y ese es el drama que tiene hoy día la ciudad en general. Entonces ahí es donde han surgido algunas formas como agenciar estas cosas, crear institucionalidad como la del Banco Central o como de ciertas, donde se pueda trasladar, digamos, estos desafíos para que no queden sujetos o sometidos a los vaivenes o a los ciclos políticos que se deben en el fondo al rédito temprano de las comunidades locales. Pero eso por el momento es una teoría, digamos, o es una hipótesis, pero en la cual hay que seguir profundizando en la política pública, porque efectivamente este modelo que tenemos hoy día, tú también lo decías, está agotado desde el punto de vista de la gobernanza, y bueno, y personalmente muy complicado porque ahora se ha instalado la informalidad de una manera exacerbada. Bueno, para qué mencionar todo lo que ha pasado con las parcelas de agrado en Chile, que han colonizado gran parte de territorios sensibles, haciendo un uso torcido de una normativa, ¿no? Por tanto, la institucionalidad es cómplice de ese modelo igual, ¿no? Muchas gracias a los tres. Le quiero recordar al público que en ese QR pueden mandar las preguntas. Yo las estoy recibiendo acá, entonces voy a ir leyendo las preguntas conforme también para animar la conversación. Pero antes de ir con una de las preguntas que nos llegó, quisiera precisamente, ya que los tres han tratado el tema de la informalidad de alguna u otra forma, preguntarles sobre, y vinculo también con tu conferencia, Augusto, esto de los sentidos comunes. El vocabulario que usamos y cómo definimos las cosas. Entonces, a veces esto de la informalidad la asociamos mucho a personas que viven en zonas de riesgo, la asociamos además a personas en pobreza o vulnerables, que hay que tomar decisiones difíciles como esta es una zona de riesgo, lo sabemos hace tiempo, lo que nos decía, hace 30 años lo sabemos, no deberían estar acá. Pero también pasa que las personas no necesariamente son pobres, pero sí viven en zonas de riesgo, y parece que el hecho de ser propietario
está por sobre otras definiciones como el riesgo. Es decir, si nosotros decimos, por ejemplo, pongámonos de acuerdo, la informalidad no tiene que ver con la propiedad del suelo de la vivienda, sino que tiene que ver con qué tan en riesgo estás, por ejemplo. El mapa de la informalidad y quizás las cifras de la informalidad se nos dispararían, ¿no? Entonces, a veces creo que precisamente esto de las parcelas y que tenemos en una parcela a 4 o 5 familias viviendo juntas o a 5 viviendas, nadie dice nada porque son propietarios. Entonces, también tiene que ver algo sobre los sentidos comunes, sobre lo que para todos está bien, porque es el sistema aceptable esto de la propiedad, pero cuando no es así, sí es informal, sí es peligroso, sí hay que pensar en la relocalización. ¿Cómo, si pudiésemos reflexionar sobre esto de la informalidad y de los sentidos comunes también? Fue muy larga mi pregunta. ¿Fue una pregunta? En la parte rural, por ejemplo, en lo que estamos hablando de las parcelas estas que se subdividen, se vendían menos de 5.000 metros cuadrados. Y lo legal es mínimo 5.000 metros cuadrados. Ya, ahí hubo un orden más o menos donde va el director de obras, manda al sector y ahí había una multa. ¿Ya? Esa es una cosa. Pero es lento, porque además en su parcela usted puede hacer lo que quiera. Si quiero planto de partida los eucaliptos, que tenemos el problema del eucalipto, la gente necesita plata. Entonces, subdividir era como una autonomía del dueño, del propietario. Indistintamente se iba a preocupar si iba a haber menos agua, la luz, también tenemos el problema de la luz nosotros, ¿ya? Pero estamos como chilenos, estamos aceptando eso y como comunidad no hemos podido hacer mucho más. O sea, mira, este es un tema, porque efectivamente, digamos, el patrón de urbanización ahora, muchos autores le llaman polarizada o dualizada, ¿no? Es decir, ¿cómo están creciendo las ciudades? En el un extremo, en asentamientos populares, y en el otro extremo, en urbanizaciones privadas ricas. Ese es, digamos, el patrón predominante de producción de ciudad ahora, ¿ya? Algunos dicen, vivimos en una fase de urbicidio, ¿no? Porque, digamos, en esta lógica del asentamiento popular, irregular, inseguro, entre comillas, y al otro extremo la urbanización cerrada que tiene además puerta y que tiene el parque adentro y la cancha de golf, ¿y dónde queda la ciudad? ¿No es cierto? Es decir, esa idea de la ciudad como el espacio civilizatorio de encuentro común, integrado, digamos, esta deber ser, ¿no es cierto?, de la ciudad como producto civilizatorio moderno, ¿dónde queda? Si tienes dos patrones de amurallamiento en este momento. Pero es verdad lo que tú dices, en el un caso lo que vendes es la exclusividad, el confort y el estatus. Claro, digamos, esto ocurre, no sé, digamos, en muchas zonas ahora en Argentina, en ciudades brasileñas, ocurre también en el caso de Ecuador, digamos, en Guayaquil o en el propio caso de Quito. Entonces, a nadie se le ocurre que eso es absolutamente informal, tanto o más informal como el asentamiento popular, digamos, que tienes en el otro lado. Pero en el otro lado, como es una cosa de sectores pobres, digamos, toda esta cosa, ahí sí aplicas, digamos, el peso de la noción de informalidad. Entonces, hay una distribución asimétrica, ¿no es cierto? La ley, este es un problema de este continente, la ley no es igual para todos, ¿ya? Y ese es un principio muy complejo, digamos, respecto de la reconstitución del Estado. Si seguimos teniendo prácticas patrimonialistas y arbitrarias, es muy difícil el imperio de la ley, porque entonces si esto ya le pasó a fulano, ¿por qué no a mí? ¿Y por qué no a mí? Entonces vives de un progresivo proceso, digamos, de negociación y la legalidad comienza a ser, digamos, un filo de negociación permanente, ¿no? Entonces a mí eso me parece muy complicado. Y ahora, digamos, para cerrar esta idea, hay algunos estudios y algunos colegas quisieran que establecen incluso un modelo de costos de que la producción, digamos, de vivienda nueva o de vivienda mejorada en la zona urbana relativamente consolidada a través de procesos de renovación, de revitalización y de construir sobre lo construido, puede terminar siendo infinitamente más barato, incluso con componentes altos de subsidio, que permitir el crecimiento en zonas periféricas. O sea, cuando tú sumas cuál es el agua que necesitas bombear, la cantidad de redes que hay que hacer, el riesgo que eso tiene, el coste ecosistémico,
Eso para los economistas es clave, ¿no es cierto? Es decir, cuando haces el TIR de una obra, normalmente lo que pones son los costos financieros y no un conjunto de externalidades positivas, ¿no es cierto? Es lo que pasa con el transporte público. Tal vez deberíamos pensar, y este es un desafío muy grande, cómo hacemos los modelos de equilibrio económico para este tipo de intervenciones. ¿Estamos incorporando las externalidades? ¿Cómo trabajamos eso desde la perspectiva de la intertemporalidad? ¿Y cómo trabajamos con las facultades de arquitectura? Yo ahora doy clases en una facultad de arquitectura y el sueño del arquitecto es ir a construir en un terreno que no hay nadie, ¿no? Entonces yo le digo, claro, cada uno tiene un pequeño Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Porque lo que tú quieres hacer el rato que vas a construir en un terreno que no hay nadie es expandir la frontera urbana. Claro. Es decir, o aprendemos a construir sobre lo construido, o aprendemos a potenciar aquello que ya está hecho, o aprendemos a reciclar las edificaciones. No sé si me explico, ¿no? Que implica otro tipo de tecnologías, otro tipo de oficio que hay que hacer, ¿cierto? Que tal vez es construir sobre lo construido, pero todo el mundo tiene el sueño de que va a ser la casa en la mitad de la nada. Eso tiene un efecto contra la ciudad, no a favor de la ciudad. Entonces tiene un conjunto de implicaciones ya disciplinarias, ¿no es cierto?, para la economía de la ciudad, para el modelo de ordenanza, para la autoridad pública e incluso, digamos, para los oficios que producen la ciudad. Quería acotar que aquí siempre falta una pata. Yo he estado en muchos diálogos y aquí hay algún político, algún alcalde, algún director de obra. Entonces siempre estamos los mismos, luchando por los mismos, estos cabros jóvenes que están aquí, estudiantes, que tienen muchas ideas, cosas buenas, estamos trabajando por el medio ambiente, pero nos cuesta porque todo se hace con la política, profesor, con la política, con las leyes. Entonces, generalmente, a veces cuando están los políticos se mandan a cambiar, porque saben que la presencia de ellos causa ese escozor porque no se cumplen las cosas. Entonces, nosotros podemos tener muchas buenas intenciones, su experiencia, la experiencia que tenemos acá, lo que vivimos nosotros el día a día, pero si no está eso otra autoridad, yo creo que deberíamos invitarla para la próxima vez que estén junto a nosotros. Una inquietud. ¿Les parece? Sí. La asamblea. La asamblea aprueba. Y voy a leer algunas de las preguntas. Hay dos que podríamos juntar en una misma reflexión. La primera, Oscar nos dice, los incendios en nuestra zona es uno de los desastres más frecuentes. ¿Cómo generar gobernanza cuando principalmente se trata de terrenos y zonas forestales concentradas en dos familias que no son de la zona? Que nos menciona que es la familia Mate y Angelini, dos fortunas muy importantes del país y que reflejan bajo interés en minimizar sus ganancias en favor de la planificación preventiva de los incendios. Y la conecto con la pregunta de María, que se la hace Augusto, pero que yo creo que podríamos todos participar, es cuál es su reflexión de la democracia representativa como una forma de gobierno efectiva para abordar los desafíos del cambio climático. Pareciera ser que racionalmente los políticos le tributarán más a las catástrofes que a la prevención de ellas. Yo quisiera contestar la segunda. Mira, yo creo que ciertamente, digamos, el modelo de democracia representativa es, en medio de todos los males, el mejor, está claro. Lo que pasa es que necesitamos cualificar mucho. Entonces, yo creo mucho en el concepto de democracia ampliada. El concepto de democracia ampliada, que es una ecuación de democracia representativa más democracia participativa más democracia deliberativa. ¿Ya? Y tal vez enfatizo mucho, digamos, en este último componente de lo que es una democracia deliberativa y te digo, por ejemplo, es muy difícil que un municipio o un partido haga un mapa de riesgos de una zona, ¿ya? Porque topas intereses complicadísimos, pero es perfectamente legítimo que tú puedas tener universidades que hacen y colocan en el debate público el mapa de riesgos de una zona. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, la forma en que la política se produce ahora implica la concurrencia ventajosamente de muchos actores. Y yo creo que el valor, digamos, de la academia en eso puede ser extraordinario. Yo sé que a veces nos ponemos pesimistas cuando hay gente que vota por negacionistas. Digo, el caso del COVID, como yo soy inicialmente médico, aunque no parezca, a mí me marcó mucho respecto de
el trayecto, digamos, espacial que tuvo el COVID, ¿no? Es una cosa brutal, seguramente ustedes habrán leído. Las primeras gentes que se contagiaron de COVID en las ciudades de América Latina son los estratos altos, porque el COVID es una enfermedad global. Se contagiaron los que tienen plata para viajar, pero no se murió nadie. Cuando se contagiaron las empleadas y empleados domésticos de esas casas y llevaron el COVID a los barrios, ahí sí tuvimos una mortalidad brutal. No sé, simplifico mucho, ¿no es cierto? Pero ese es básicamente el argumento. Eso nos permitió volver a discutir los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad. Y tuvimos en muchos ámbitos académicos una recuperación de la discusión entre ciencia y política. A tal punto que podemos decir con mucha frontalidad que hay unos tipos que son negacionistas de manera impresentable. Y creo yo que eso hay que decir con todas las palabras y las letras. Ese mismo ejemplo te sirve, por ejemplo, para la destrucción medioambiental. Hay que decir con todas las palabras y la fuerza que la evidencia científica te da. Y a mí me parece que ese es un rol indispensable de las universidades. O sea, la universidad no es el espacio para que solamente saques tu título. La universidad es el espacio de reflexión que una sociedad tiene. Porque si no, ¿a quién le estás pidiendo eso? Y entonces me parece que la construcción de observatorios y de mecanismos de liberación fortalece la democracia, porque si no es un ritual de por quién votas, si no discutes lo que vas a votar, es un ritual de por quién votas. Entonces creo yo que es un tema de democracia representativa, más democracia participativa, más democracia deliberativa, digamos en el sentido más habermasiano del término, lo que puede mejorar un poco las condiciones que tenemos ahora, ¿no? En relación, la pregunta de Oscar, sé quién es. En relación a riesgos y amenazas, profesor, nosotros igual trabajamos con la red comunitaria. Nosotros tenemos una red de prevención, 23 en Florida, y trabajamos en terreno, y esos riesgos y amenazas se ven con los vecinos, responsabilidad. ¿Qué tienen los vecinos? ¿Qué tienen el comité y el municipio? Entonces, cada uno de esos debe cumplir con los objetivos para bajar ese nivel de riesgo y amenaza de incendio forestal, ¿ya? Ahora, con los años, las forestales se han abierto más al diálogo. Nosotros, esta red de prevención también estamos apoyados por las forestales y ya estamos en una mesa comunitaria de medio ambiente donde ya las forestales están presentes, ¿ya? Estamos también proyectando bosques multidiversos, porque igual antiguamente las municipalidades nos daban los pinos y los eucaliptos, ¿te acuerdan? Nos daban los pinos y eucaliptos, y los pinos y los eucaliptos era una forma rápida, a los 8 o 10 años, de tener un ingreso económico. Pero a eso, entonces ahora se pide cortar los árboles, pero tenemos que nosotros pedir frutales, tenemos que pedir árboles nativos, que haga un complemento, ¿ya? Y las forestales, como te digo, en ese momento, igual, en este momento es difícil, pero se ha avanzado. Se ha avanzado, pero igual es un riesgo porque nosotros en Florida tenemos un alto porcentaje de plantaciones forestales. Yo solo agregar que la planificación urbana en Chile aunque cueste, digamos, a veces creerlo, no ve el estatus propietario del suelo, ¿no? Está por sobre la propiedad. Es de los pocos instrumentos que para el mundo privado le parece aberrante de que un plan regulador pueda regular la propiedad privada, ¿no? Y hay que estar muy orgulloso de que existe, ¿no? Porque es un instrumento que puede que a veces existan mecanismos para vulnerarlo, ¿ya? Pero no lo borran, ¿ya? Como pasa, digamos, cuando se ocupan suelos con destinos que no corresponden. Tarde o temprano el sistema se puede encargar o de modificarlo, expulsarlo, o a veces también regularizarlo, que es el peor escenario, el que yo creo que suele ocurrir habitualmente, ¿eh? Es decir, planificar con los hechos, ¿eh? Una zona se ocupa y después se regulariza, ¿eh? Y por tanto, esa fue la planificación, ¿eh? Nadie determinó de allí si podía haber antes un parque, una avenida o algo. No es que sea la tónica, pero en este minuto, por la transición demográfica que estamos viviendo, la demanda de vivienda
ha crecido extraordinariamente. Hoy día tenemos más de 630.000 familias sin casa, que es el mismo déficit más o menos que tiene Holanda. Alguien podría decir, Holanda no hay gente en la calle ni hay tomas, pero tienen más de 600.000 familias sin casa. ¿Ya? Y suma y sigue. Alemania tiene déficit, yo imagino que Ecuador también. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la nueva estructura demográfica que estamos teniendo. Un 40% de esas familias son hogares monoparentales y que consumen suelo. Por tanto, si uno suma todo el déficit habitacional que hay hoy día en Chile, que son 640.000 familias, corresponden a 13.000 hectáreas, que es la superficie que tiene el Gran Concepción. O sea, para resolver el déficit habitacional se necesitan 13.000 hectáreas de suelo que de alguna parte habrá que consumirla. Y eso es planificación. Y allí, si es privado o público, yo creo que ese es un tema que lo tienen que ver los políticos, precisamente. Yo no quiero demonizar a los privados por ninguna razón, porque todos de alguna manera somos privados o propietarios de algo, algo chiquitito, algo grande, pero todos. Y además porque, aunque cueste decirlo, para el proyecto de resiliencia de Dichato, nosotros tuvimos que enfrentar a 32 familias que eran propietarias y que no querían ser expropiadas a valor comercial para salvar a las otras 500 que estaban detrás. ¿No? O sea, proteger las 500 que estaban detrás de Dichato pasaba porque ellos dejaran que se expropiaran unos terrenos de altísima vulnerabilidad, donde no había quedado nada por el maremoto, simplemente por la porfía o por la desconfianza con el Estado, en ese caso representado por quienes coordinábamos esto, creyendo que lo íbamos a expropiar para entregárselo a privados y que hicieran negocios inmobiliarios. Cosa que basta que hoy día vayan a Dichato y vean el parque y lo puedan pasar y disfrutar, porque además está muy bonito. Se alejó bastante de ese imaginario que se construyó. Entonces, el ser privado puede ser bueno o malo, da lo mismo. Yo creo que sobre eso está la planificación, y la planificación es muy poderosa, no hay que desprestigiarla, tenemos que cuidarla, y tenemos que fortalecerla. Y yo creo que todos aquí somos responsables de que eso suceda, porque es la única herramienta que a los planificadores urbanos nos está quedando. Lo otro es de los políticos, la gobernanza, el tema de los recursos, etc. Lo único que nos queda a nosotros, bueno, por lo menos yo, mi formación como arquitecto, es la planificación urbana, y hay que cuidarla y hay que fortalecerla. Y yo creo en la planificación, digamos, por sobre el derecho de la propiedad. Muchas gracias. Nos quedan dos preguntas. Solo comentar que precisamente me parece que, claro, que el problema es que se actúa mucho de hecho también, un poco lo que mencionabas, y de hecho comentarles a quienes quizás no están enterados que en abril el Ministerio de Vivienda aprobó una ley transitoria que permite la regulación de zonas que se llaman zonas urbanas, o sea, zonas consolidadas, que son zonas que están fuera del límite urbano, pero que de facto están consolidadas. Se les va a permitir a los municipios poder tratar esas zonas como si fueran urbanas y regularizar precisamente. Entonces, a veces la planificación, pero también actuamos en el límite con la excepcionalidad. Y hay unas dos preguntas que precisamente también reflexionan sobre esto. Primero, y ya tenemos que ir cerrando, me dice Franco. Primero que respecto a la influencia que puede tener, esto lo pregunta Pedro, el crecimiento urbano respecto de la disponibilidad de suelo para generar otras formas de habitar la ciudad sin necesariamente ser propietario y al mismo tiempo buscar mantenerse cerca de los servicios. Y Sofía, relacionado también con esto, dice, considerando que las personas se ubican por arraigo territorial, un poco lo que Sergio comentaba, o por estar cercano a masas de agua en zonas de riesgo de cualquier tipo, siendo Chile un país que enfrenta multiamenazas. ¿Cómo desprender y enfrentar el riesgo de otra forma que no tenga que ver con la relocalización de habitantes? Esa pregunta a mí me encanta. ¿La puedo responder? Ya. No, es que venía preparado para esa pregunta. No, es que la resiliencia, en su esencia, es precisamente poder convivir con el riesgo de manera tal que ese riesgo esté controlado. La mejor forma de entenderlo
y que lo entendió la mecánica automotriz, es la deformación programada. ¿Ah? No sé si la han escuchado, ¿no? Todos los autos hoy día tienen la tecnología de deformación programada. Es decir, cuando chocan, se deforman para absorber la energía del impacto, porque descubrieron que sin eso las personas que conducían morían, ¿ya? La resiliencia, en el fondo, es ver cómo la arquitectura o el urbanismo es capaz de enfrentar eventos adversos. En el caso de Dichato se va a inundar por el próximo tsunami, de todas maneras, pero las casas están pensadas para que se deformen, pero que su recuperación sea mucho más temprana, ¿eh? Y eso, la misma norma 433 en Chile está pensada para eso. Los edificios se pueden deformar, pueden quedar en condiciones inhabitables. Lo que no puede pasar es que se caigan, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el modelo de deformación programada que nosotros vamos a establecer para las distintas partes de la ciudad? Porque nuestro territorio está completamente amenazado por eventos naturales y no hay un lugar seguro. Por tanto, tenemos que internalizar el riesgo. Entonces la invitación, que es muy bonita desde el punto de vista de la pregunta, digamos, científica, cómo desarrollamos tecnologías, formas, estructuras urbanas o habitables de la arquitectura que sean capaces de tener ese componente de resiliencia para enfrentar estos eventos, experimentar deformaciones aceptables, en ningún caso poner en riesgo la vida de las personas y en tercer lugar, poder recuperarse tempranamente, ¿eh? Que la persona llegue, limpie la casa, cambie a lo mejor los marcos de la ventana, la ventile un poco, se dicen en 2, 3, 4 semanas y después pueda nuevamente volver a vivir esa misma vivienda, no como en el caso que ocurrió en el 2010, donde más de 800 familias tuvieron que estar casi 3 años en campamentos de emergencia porque no quedó nada del lugar donde estaban viviendo, ¿no? Entonces, esa situación queda un ejemplo de no resiliencia y creo que la resiliencia es un camino súper interesante y la tecnología está avanzando muchísimo, los materiales también. Entonces, es una invitación para la arquitectura y la planificación a abrirse a esa pregunta muy interesante desde el punto de vista científico y investigativo. Sí, yo tal vez hacer unas 2 señalamientos sobre la pregunta. Mira, en América Latina está muy arraigada la idea de que la vivienda tiene que ser propia. Digamos, eso está metido en el imaginario, eso no funciona así en otro lado. En el caso europeo no funciona así, los países nórdicos. Y luego, digamos, el stock de vivienda fiscal, ¿no es cierto? Es decir, aquí si haces un proyecto y tienes 20, es una cosa espectacular. El tamaño de la vivienda pública en Berlín o en Barcelona, digamos, son decenas o cientos de miles de unidades habitacionales que se arriendan y que permiten, digo, tienen modelos de leasing, etcétera, que permiten. Yo tengo la esperanza, digamos, de que hay un cierto cambio generacional, ¿no? Y que puede haber, digamos, alguna modificación en el tipo de vínculo que tienes con la propiedad. No estoy tan seguro si las nuevas generaciones tienen el horizonte de tener la casa, el auto y el gato, y no estoy tan seguro. Me parece que hay un modelo de vida más fluido, digamos, un poco distinto, digamos, con otro tipo de valores. Pero veo que al mismo tiempo no estamos produciendo la oferta suficiente para ese perfil, porque ese es un perfil que perfectamente te podría permitir el repoblamiento de las zonas urbanas consolidadas, ¿no es cierto? En Nueva York se discutió hace 3 o 4 años la modificación de los parámetros urbanísticos para unidades de vivienda pequeñas, digamos, típicamente para la persona que vive sola y que tiene una serie de cosas afuera. Eso en América Latina está muy atrasado, igual que la producción de un stock de vivienda pública. Comienzan a haber algunas experiencias y me parece que esos elementos pueden ser tremendamente interesantes cuando rompamos. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la incertidumbre, con esta idea de que si no tienes casa te vas a quedar sin empleo, por lo menos tienes la casa, puedes vivir ahí, digamos, tiene mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Y me parece que hay que hacer un esfuerzo importante y tal vez pionero para modificar las maneras de producción de vivienda, que por otro lado no veo otro camino. Ahora en Quito estamos,
digamos, la universidad está metida ahí en 2 o 3 proyectos de revitalización en zonas centrales para vivienda estudiantil o para vivienda, digamos, de parejas jóvenes, que te implica otro tipo de lógica también desde el punto de vista del mercado, desde el punto de vista del tipo de equipamientos que requieres, en fin. O sea, la apuesta creo que sigue siendo a que la ciudad sea ese espacio vibrante, digamos, de intercambio y de vida. No que tu casa sea eso, que la ciudad sea eso, ¿no? Digamos, tú puedes tener el bar de la esquina, como diría Sabina, no tienes que tener el bar en la sala de tu casa, porque de lo que se trata es que interactúes con otros seres humanos, ¿no? Ese es el principio de la ciudad, la interacción con otros seres humanos, ¿no? Y en este mundo que vivimos ahora, digamos, la interacción que tienes con el teléfono y ninguna otra. Entonces, tiene que ver también con modelos civilizatorios, sin duda, ¿no? Muchas gracias, Patricia, si podemos cerrar. Quiero consultar al arquitecto. En el sector rural siempre está la consulta de las famosas contribuciones, porque la gente allá no paga contribución y ahora hay que oficializar los 140 metros cuadrados construidos, ¿ya? Y tener permiso de edificación, regularizar frente al municipio. Pero como no hay una exigencia o una, no sé si está la ley, pero nadie lo hace, ¿ya? Entonces, esa es mi consulta, porque ahora últimamente los que compraron pagan contribuciones, pero mucha gente antigua no. Si tienen antecedentes. Una UF le voy a cobrar por la respuesta. Aprovechate. Claro, me voy a aprovechar. Claro, Sí. ya. No, Estamos en equipo, pues. sí, no, sí. Voy a hacer una excepción. Sí. No, en Chile todos deben pagar contribuciones. Nadie está exento, salvo la ley Navarino y leyes especiales donde uno puede, por ciertas razones específicas, no pagar contribuciones. Lo que puede ocurrir es que, por razones de que el predio está siendo agrícolamente usado y que tiene que estar demostrado y el servicio lo tiene que observar, etcétera, puede que quede exento, digamos, o con un pago muy reducido, pero todos pagan. Así que el que no pague... Mala noticia. Tiene que mandarle una nota al Servicio de Impuestos Internos. Se va con mala noticia. Sí. Y la regularización de la vivienda yo creo que siempre es importante regularizar el patrimonio de las personas. No quiero ser fatalista, pero está lleno de juicios post-herencia, producto de la no regularización de vivienda, donde las familias se destruyen peleándose el patrimonio no regularizado de una persona, o porque no pueden acceder a seguros, o porque no pueden acceder a hipotecas, o porque no entran en el sistema, es como que no existen. Entonces, claro, puede que sea por un tiempo un beneficio, pero a la larga, de verdad, que es un karma. Entonces, la recomendación es siempre aprovechar, estos procesos de regularización que a nosotros nos cargan, porque en el fondo regularizan todo lo que se hizo mal, para decir que se hizo bien, pero por otro lado tienen un impacto social muy alto, porque esas familias aumentan en el fondo su capital, aumentan sus propiedades y pueden entrar al sistema económico de una manera completamente distinta. Entonces, por eso los políticos les encantan estas regularizaciones. No es que le estén haciendo los planificadores o los arquitectos una maldad, porque eso es lo primero que piensan, nos tienen pica. No, es porque efectivamente los beneficios sociales que trae son enormes, pero obviamente que a corto plazo, porque a largo plazo está la ciudad y el territorio comprometido. Muchas gracias a los tres. Gracias. Un aplauso, por favor, para esta conversación. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas y a nuestra moderadora, Senia. Antes que se retire, les vamos a sacar una fotito, por favor. Ahí mismo, ahí con nuestro periodista y fotógrafo. Bueno, mientras ellos se sacan su foto, les comento que en esta postal, no sé si ustedes la sacaron, una bonita postal, hay un QR y ahí pueden descargar un documento para la política pública que se llama Análisis Crítico y Propositivo a la Ley sobre Aguas Lluvias. Es un documento elaborado por nuestro subdirector Jorge Gironás, así que lo pueden descargar para que lo revisen. Mientras tanto, les sacan una foto, démosle un último aplauso a nuestro exponente y moderadora. Muchas gracias.
Y para ir finalizando, vamos a invitar al... Para ir finalizando, vamos a invitar al director de CEDEUS, Waldo Bustamante, para dar unas palabras de cierre de esta tercera conferencia Ciudades Resilientes. Tengo un discurso de como 10 hojas, pero tú me dices que sea breve, ¿cierto, Paulina? Sí. No, será breve. En verdad, estamos muy contentos como CEDEUS y SIGIDEM, no solo por el resultado del trabajo que se ha hecho hoy día aquí en Concepción, sino también por lo que se logró en Santiago el martes pasado y ayer en Valparaíso. ¿Ya? Nuestra idea era tratar de también llegar a distintas regiones con este evento de resiliencia urbana. Invitamos a un alcalde para que estuviera en el panel el día martes pasado. Se lo digo sobre todo a la señora Mabel, pero que está muy ocupada parece. Pero la verdad es que no llegó. En verdad cuesta el diálogo con tomadores de decisiones a nivel local, regional. Sin embargo, hemos participado en algunos de ellos. Hoy día estamos participando, por ejemplo, en un proyecto de reforma constitucional, en donde hemos apoyado a una iniciativa de un senador para que en la Constitución de Chile aparezca el derecho de la ciudad como un derecho adquirido para todos los habitantes del país. Y yo creo que eso también tiene que ver no solamente con nuestro propio interés como centros de investigación, sino también como interés de parte de ciertos sectores políticos que quieren avanzar en derechos para los habitantes del país. Quería mencionar eso un poco al margen, pero claramente hay que agradecer a todo el equipo que organizó este evento para el día de hoy. Agradecer también a nuestro panelista que vino de tan lejos, que le costó llegar, no fue fácil. Augusto Barrera, con toda su experiencia, que yo creo que de alguna forma la transmitió a través de su presentación. Patricia Fuentealba también, gracias por estar con nosotros, porque es importante, tal como lo decía Augusto, el diálogo entre ciencia, política y también las comunidades. Y, por supuesto, también a Sergio Varasvil, que fue presidente en su momento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y que también con su visión y con su experiencia nos ha podido alimentar, digamos, el debate de hoy día. Eso como primera cuestión, digamos, agradecer también a la Universidad de Concepción por alojarnos hoy día, a la Facultad de Ingeniería y también a la Facultad de Arquitectura, Geografía y Urbanismo. O Urbanismo y Geografía. Bueno, estamos al revés. El orden de los factores ya. Bueno, importante también la concurrencia, por lo tanto, también agradecer la presencia de ustedes. Ha sido bastante nutrida y hemos tenido un alto interés de parte de distintas instancias. Esta es una conferencia que se abre al espacio público, a las organizaciones públicas, a la sociedad civil, a las comunidades, y eso también lo hemos podido ver en las tres sesiones que hemos tenido en estos 3 días. Y eso también se agradece, porque la verdad es que nuestro centro, SIGIDEM y CEDEUS, hemos querido ir construyendo, y ciencia por ser parte de nuestra labor, eso es lo que tenemos que hacer, eso es el mandato que tenemos de parte de quienes nos financian, pero también es el mandato de incidir en la política pública. Incidir en la política pública implica estar en contacto con quienes son los receptores de esa política pública, que de alguna forma diseñan los tomadores de decisiones, o el poder legislativo, el poder y todos los poderes del Estado, pero sin embargo creo que hemos hecho una contribución en el sentido de que desde estos centros hemos estado muy cerca de las comunidades. Y eso ha nutrido nuestra experiencia, y por esa misma razón, digamos, hemos querido abrir este tipo de instancias hacia las comunidades, a la sociedad civil y también a los organismos locales del Estado, como los municipios, seremías,
etc. Entonces, eso es lo segundo. Creo que no voy a hacer un resumen de lo que ha pasado en estos 3 días, es imposible. Yo solamente estuve el primer día y hoy. Sin embargo, creo que hay cuestiones que han sido fundamentales, que se han tocado y que claramente la resiliencia es una cuestión multidisciplinar, interdisciplinar, incluso transdisciplinar. Y cuando ahí hablamos de la transdisciplina, lógicamente están las instancias, digamos, locales, las organizaciones locales, las organizaciones del territorio, porque ciencia, si bien es cierto, puede desarrollar soluciones para que sean incorporadas o propuestas, al menos para la política pública. Sin ese diálogo, sin esa conversación, sin esas decisiones a veces también integradas, difícilmente vamos a poder avanzar. Para solo un ejemplo, Chile tiene, a propósito de la institucionalidad, Chile tiene una ley de cambio climático y que apunta precisamente a construir resiliencia. La ley de cambio climático obliga a que cada ministerio o varios de los ministerios tengan que hacer un plan de adaptación y mitigación al cambio climático, cosa que se hizo. También las regiones lo tienen que hacer y lo están haciendo y creo que la mayoría lo han hecho, si no estoy equivocado, creo que todas. Pero también las comunas, en donde ahí hay una relación mucho más directa con el territorio. No voy a hablar de lo que ha ocurrido en los ministerios, pero cada uno hizo su propia plan, muchas veces sin ni siquiera conversar con el ministerio con el cual puede interrelacionarse, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas con el mismo, etc. O el diálogo se nota que ha sido muy poco. Entonces, ahí probablemente hay muchas cosas que tenemos que construir y también desde esta experiencia, porque tener una ley de cambio climático es una cosa que probablemente no muchos países tienen, y se ha ido construyendo todos estos planes de manera, diría yo, con la mayor seriedad posible. Sin embargo, aspectos que de alguna forma se discutieron hoy día, todavía falta para construir una mejor resiliencia a nivel de todo el país. Pero un solo dato, de las comunas del país, que son más de 340, alrededor de 100, un poquito más de 100, solamente han podido construir sus planes comunales. Eso habla un poco también de las dificultades y de los problemas que hay, digamos, en términos de que de alguna forma no todas las comunas tienen la misma cantidad de recursos. Entonces, esas desigualdades también se expresan en este tipo de cuestiones. Entonces, de la política pública a veces se intentan, y hay una muy buena intención, pero en las capacidades concretas de cómo responder a aquello, muchas veces se ven dificultades precisamente, entre otras cosas, por las difíciles condiciones en que algunos municipios enfrentan sus propias realidades. Pero para terminar, creo que es importante, quiero retomar o tomar algunas de las palabras de Augusto del diálogo de ciencia y política. Nosotros hacemos ciencia, no queremos que ella esté en la distancia o distante de lo que realmente tiene que ocurrir en las comunidades y también en las instancias, ya sea de la sociedad civil como también de los organismos locales del Estado. Y eso es algo que tenemos que construir conjuntamente. Creo que las confianzas, en la medida que sea posible, en la medida que tengamos las voluntades, van a ir rompiéndose y es finalmente la manera en cómo nosotros desde la ciencia podemos aportar. Es nuestra labor, es nuestro trabajo. Yo concuerdo con lo que decía también Augusto en relación al rol de las universidades y es esa. Nosotros estamos insertos en nuestra realidad social, territorial, política, etcétera, y que en ella vamos a seguir construyendo y seguimos con el compromiso de que así sea. Así que muchas gracias nuevamente a todos ustedes y nos veremos en unas próximas instancias. Gracias. Gracias, Waldo. Para finalizar, me piden si podemos sacar una fotito acá adelante. Sí, no está una foto grupal, por favor. Aquí.
parece que estuvo interesante, ¿no? Sí, va a quedar.